Creo que se me va la imagen. Vanessa, es para él, el doctor no va a publicar esto. Aquí dice detener. Ah, ya está grabando. Ya está Sí, ya grabando. está. ¿Quieres? No, Relájate. entonces es para que salgan estas monitas acá. Bueno, un ejemplo que les traigo de esto es que acuérdense que mi mamá falleció el 26 de enero. ¿Cómo hacer una lectura? Lo anterior que le acabo de hacer es que les acabo de decir, es el poder hacer la lectura correcta. Eso lleva tiempo. Claro que sí, se logra con la práctica. Eh, las lecturas llevan tiempo, llevan tiempo. Si pongo 3 videntes, lo he estado yo haciendo. Si pongo 3 videntes, uno que sencillamente es vidente, pero no ha adquirido un conocimiento, de cierta manera va a decir, uy, yo le veo a esa señora o veo allá una mariposa, veo como una araña con patas para todo lado, veo, etcétera. Si vamos a la segunda que tiene un concepto religioso, va a decir, "Mm, el Señor le está enviando eh, un castigo y es posible que le hayan hecho un trabajo de brujería en esto y en esto y en esto y en esto. Si vamos a la tercera persona que pueda que tenga más conocimiento al respecto, más experiencia, les va a decir, no es nada de eso. Sencillamente la señora tiene cáncer. ¿Y cómo se ve el cáncer? De esa manera como ustedes lo están describiendo. Se ve con una textura como cuando hay carne podrida, como cuando usualmente cuando ustedes van a la fama y han comprado carne o van a la supermercado y compran carne recién cortada, van a encontrar que la carne todavía está rosadita, como rosadita. Ustedes ven dentro de una persona igualito, como las partes rosaditas, pero cuando empieza a ver como un color café, oscuro, como un color, etcétera, etcétera, es señas de que algún tejido está cambiando dentro de esa persona. Algo está cambiando, por alguna razón. Entonces, las patas de la telaraña o de la araña no son patas. Lo que están viendo es la energía que se está extendiendo, esas células o ese tumor maligno o esas células cancerosas se están extendiendo alrededor del cuerpo. Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo? Para que ustedes vean las 3 lecturas de estos videntes, cómo son de diferentes. ¿Sí ves? Entonces, mire lo que hace el conocimiento y mire lo que hace la experiencia. La experiencia. Para hacer una lectura. He ahí porque uno tiene que estar donde una persona que tenga experiencia y conocimiento, ¿no? No que le escriba a primeras muchas cosas que muchas veces le van a aparecer imágenes, como el ejemplo que les puse mío, de mi papá, le van a aparecer imágenes de lo que ellas piensan que son y de acuerdo a sus creencias. Cuando una persona se sienta a hacer ese tipo de lecturas como ustedes lo van a empezar a hacer, se sientan, sencillamente dejan fluir, sienten, pierden todo juicio, pierden todo paréntesis, pierden todo análisis y dejan que fluya. Se ponen totalmente neutrales. Y al hacer eso es cuando realmente van a ver la realidad y no conceptos que salen de su mente. No análisis o creencias que salen de su mente. ¿Ya? Ese es el cuidado que yo les digo que hay que tener con las redes, ¿no? El cuidado que hay que tener con las redes, precisamente por eso. Experiencia en cuanto a la lectura, ¿no? Entonces, esto es valioso y les va a favorecer mucho cuando ustedes estén haciendo sus lecturas, sus lecturas. Esto que les acabo de contar pasa en la realidad, pasa en la realidad. Me acuerdo que una persona llegó
hace varios años y me dijo enferma, ya tenía olor fétido en las partes genitales y yo le dije, bueno, vamos a tratar. Esa persona me di cuenta que era una persona adulta, era una mujer, tenía tendencia lesbiana, y la señora que la acompañaba era heterosexual, pero digamos que ella estaba como en conquista, ¿no? La señora lesbiana estaba como en conquista de la señora heterosexual. Entonces, pues yo me di cuenta. Yo dije, bueno, esos son gustos de cada uno y uno no puede intervenir ahí, pero algo está pasando, algo está sucediendo ahí. En ese tipo de elecciones, algo sucede, siempre, ¿no? La homosexualidad o el lesbianismo, algo sucede en el fondo, eso no es genético. Eso Ah, no es ok. genético, como nos han venido diciendo. Es que ni siquiera han podido probar que es genético, pero les sale, les fluyen las palabras de que eso es genética. ¿Y de dónde eso es genética? ¿Quién ha podido probar eso? Nadie. O sea, eso no es pecado. Solo que de pronto a veces lo descubren más pequeños otras veces que otras veces, porque hay gente que desde muy chiquito tiende a tener esa preferencia. Claro, no es ni bueno ni malo, es un tema muy picante, muy álgido, y no pretendo herir de pronto con el video con ustedes su susceptibilidad, y lo que quiero es mostrar es que eh, ese tipo de preferencias o de, ok, ay, se me olvidó el nombre, bisexualidad puede ser también, es una Ujú. preferencia de cada uno, pero hasta el momento no se ha descubierto que ese tipo de preferencias tengan un factor genético en ninguna parte. Entonces, ¿por qué salió este tema? Porque pues hay algo en el fondo que también está pasando. Hay algo que en el fondo pasó o está pasando. Hay algo que está sucediendo. Que tenemos influencias, hay una escritora muy buena, bueno, vamos a ponerle el nombre de química, que descubrió analizando factores de virus, bacterias, parásitos, hongos, encontró que en ciertas zonas habían preferencias bisexuales o homosexuales o lésbicas. Ella empezó a analizar su sangre, analizar todo esto y pudo localizar que en común tenían en esa zona en particular, los cultivos, etcétera, la comida que ingerían, todo eso, tenían en especial un tipo de virus de hongo. Y ella se puso a analizar y sacó a unas personas de ahí, les vamos a hacer un tratamiento contigo de X cosas, de X hongo o virus, y empezó a tratarlas y las personas, ella se sorprendió porque de un momento a otro dijeron, no, 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 yo no quiero estar más en ese tipo de cosas, sin ella siquiera haberles tocado el tema. Sencillamente habiendo eliminado algunos parásitos, algunos virus, algunas bacterias que estaban en el cuerpo, la persona cambió. Eh, Mire todo lo que influye en nuestro organismo. Los virus y las bacterias han cogido tal capacidad eh, y tal avance, tal evolución, que son capaces de manejar mentalmente al ser humano y hacerle sentir. Es el ejemplo típico de la cándida. La cándida te hace sentir depresivo, te hace sentir con una sensación de pan, con una sensación de comer, sobre todo de comer pan, harinas, el famoso roscón, el famoso, esta mogollita mojicona, ¿no? Todo ese tipo de cosas le hace sentir esa sensación y le hace sentir la ansiedad y le hace sentir, así pasa con otros virus. Y ella sacó como conclusión de que habían estas virus y estas bacterias estaban trabajando dentro del cuerpo humano como entidades.
entidades biológicas, pero que tenían ya la capacidad de poder manejar la mente humana y de hacerles sentir y de inclusive de manejar sus pensamientos. ¿Me hago entender? Ujú. Entonces, ¿cuál genética? ¿Cuál genética? No, es el medio ambiente donde tú vives, el medio ambiente en donde te desarrollaste, las vidas pasadas. Si tú has estado en... esto les va a servir para la lectura, por eso se los cuento. Las vidas pasadas, si una persona, estamos hablando de un 70% a 80%. Si una persona fue muchas veces psicóloga, o fue muchas veces arquitecto, o fue muchas veces matemático, o fue abogado muchas veces, o fue médico muchas veces, llega con una tendencia. Llega con una tendencia clara y específica. Aquí es lo que le pasa al músico. Siempre porque este niño, le dicen genio de la música. ¿Por qué? Porque tiene una espontaneidad, tiene etcétera, etcétera. Eso es producto de la información que trae y aquí le sale. Lo mismo pasa con hombres y mujeres y con sus preferencias en cuanto a la sexualidad. Si una persona fue muchas veces hombre seguidas, si una persona fue muchas veces mujer seguidas y llega a un cuerpo diferente, le tira la información que traes. Le tira, porque le tira, se lo digo por experiencia porque yo he atendido casos de esos. Le tira fuerte y no sabe por qué y la persona no sabe por qué. Entonces va donde las nuevas orientadoras de estos casos y van a decir, no, si tú eres así, sigue siendo así, si te gusta así, sea así. Y punto. Es lo que le dicen regularmente. Y los empiezan, entre comillas, a proteger, los empiezan, entre comillas, a que él debe pues, desarrollar su personalidad como es, el que él debe. Generalmente estas fundaciones o estas acogidas son, en el caso de las mujeres, son personas con preferencia lésbica y en el caso de los hombres con preferencias homosexuales. Entonces, ¿qué les van a decir? No, si sientes eso, sigue sintiendo eso. ¿Piensan ustedes que los están ayudando de fondo? No, No, por falta de conocimiento, por falta de introspección, etcétera, etcétera, etcétera. Yo estuve en muchas charlas de esos porque yo estaba en ese medio donde tuve que manejar esas charlas y tuve que tener muchas discusiones al respecto, muchas discusiones al respecto. Entonces, digamos, en la parte social esto jala mucho y es el inconsciente colectivo de la sociedad, es el inconsciente colectivo de la sociedad. ¿Por qué? Porque te fomentan a ti de que la persona es así genéticamente y no es así. Te fomentan de que si la persona es así, que tiene ciertas tendencias a cualquiera, ese es un ejemplo que les pongo, hay que dejarlo ser así y que no le están ayudando por falta de conocimiento, por sí, falta de claro. conocimiento, como de esta escritora que les acabo de decir, donde ella empezó a descubrir, también empezó a descubrir en medio de estos análisis que ella hacía que muchos de los que tenían determinados parásitos empezaban a ver a pulpos o empezaban a ver a un poco de personas, a veces hasta míticos, a veces empezaban a ver a unos fenómenos o unos animales personificados. Entonces era producto de los parásitos o de los hongos, etcétera, etcétera. Muchos de estos virus han sido implantados en la humanidad. Muchos de estos virus han sido implantados en la humanidad precisamente para que en los seres humanos les ocurra esto. No avancen, para que no avancen. Esa es la palabra. No avancen como ustedes lo quieren hacer en este momento. Todos tenemos parásitos y hongos porque pues comemos en la calle. Nos estamos contaminando el aire constantemente, del agua. Lo importante es mantenerlos a raya, para que no se desborden y empiece a pasar eso. Entonces la pregunta que le hacían a esta doctora era, ¿pero usted ha encontrado que esto esté unido a razas o esté unido a entidades? Ella decía, yo no puedo afirmar eso, pero muchos de los entrevistados y de los que yo decía que tendrán me comentaban esas experiencias, etcétera, etcétera, etcétera.
Bueno, eso es un tema largo de contarles, pero es para que ustedes vean toda la influencia que hay del medio colectivo, noticias, medios de comunicación, las creencias que les fomentan a las entidades, a las fundaciones, a las corporaciones, tienen un fin, cómo nos impregnan a nosotros y cómo han impregnado las comidas también, cómo han impregnado las bebidas también. Hoy en día se ha descubierto que el consumir azúcares es demasiado dañino para el ser humano. Promueve cualquier cantidad de acidez en el cuerpo, aparte de la diabetes si es exceso, pero promueve cualquier cantidad de parásitos, de envejecimiento prematuro, etcétera, etcétera, etcétera. Los azúcares. Entonces, ya ha salido a flote todo este tipo de cosas, ¿no? Estudios. Entonces, todo esto tiene influencia en nuestro comportamiento. Hacemos estos ejercicios, tienen influencia en nosotros, etcétera, 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 ¿no? Es un bosquejo general que les doy de todo lo que nos puede estar pasando en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en la manera de ver el mundo, en la manera de ver la pareja, en la manera de ver la familia, etcétera. Nos pueden volver, a unos los vuelven apáticos, a otros los pueden volver ansiosos, pero dentro de sí hay toda una jungla de parásitos, hongos y bacterias y virus que muchas veces están manejando los seres humanos, ¿no? Muchas veces los manejan mentalmente los seres humanos. Para que ustedes vean eso, ¿correcto? No hay que ir al extremo, pero ya ha salido a flote, ha brotado mucho todo esto y muchos de estos virus y esas bacterias, hongos fueron creados para formar un campo hostil al ser humano, hostil, para que no avancen, no piensen como ustedes están pensando, no hablemos de estos temas. Bueno, entonces en eso hay que estarlo haciendo. ¿Cómo se puede uno limpiar de eso? Energéticamente, hay que saberlo hacer, pero también hay que hacerlo físicamente. Quien no lo sepa hacer energéticamente o le cueste trabajo o sencillamente no esté dentro de su cuadernillo, dentro de sus archivos, que eso se puede hacer, pues sencillamente aprender a hacerlo también físicamente, que no solamente se hace con los antibióticos, no solamente se hace con eso, o con los antiparasitarios normales farmacéuticos, ¿no? Porque a veces dañan más el cuerpo, a veces lo dañan mucho más. Entonces, todo esto tiene incidencia, todo esto tiene incidencia en nosotros, en nuestro conocimiento, en el contacto con nosotros mismos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, quería compartirles esto. Lo otro importante que estaba pensando, vimos un video sobre las frecuencias de cómo un sonido, o sea, ¿te acuerdas cuando echaron como sal o azúcar en una bandeja que lo vimos? Y el sonido, y cambiaba de sonido y de frecuencia, y eso vibraba y se formaban figuras. Es lo mismo que pasa con el agua. De acuerdo cada pensamiento tiene una vibración. Entonces, es lo mismo, es la vibración. Aquí se hace es por medio del sonido, pero el pensamiento también tiene una vibración, tiene un choque. Mire cómo probó esto Masaru Emoto, pues por medio del agua. Con sus estudios él pudo probar cómo el pensamiento también tenía una vibración. Por lo tanto, si esto es así, y si la doctora mexicana, que le mostramos, dicen que estas magnetitas que hay dentro, en cada centro de energía, en los bordeando la célula, y que en el agua se conducen todos estos campos electromagnéticos. Imagínense cuando hay un pensamiento, la vibración, como en el agua, cuando ustedes la emiten dentro de ustedes, imagínense el agua que ustedes tienen dentro de nosotros, cómo están receptando esa emoción. Es para que comprendan la parte científica, por eso se los explico de esta manera. Esas magnetitas, cómo están cogiendo esa vibración
de esa emoción o de ese sentimiento y la transportan por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque eso queda, si ustedes la dan por cierta, se acidifica el cuerpo, se vuelve ácido, baja la frecuencia del cuerpo, baja la frecuencia de todos los sistemas, porque el agua y la sangre recorren todo el cuerpo. Ujú. El agua, la sangre que lleva hierro, y somos imanes, somos compuestos de magnetitas por dentro, nuestros centros de energía tienen magnetita. Entonces, imagínense lo que puede producir en nuestro organismo. ¿Ahora entienden el sentido de cómo se transporta esto a través del cuerpo? Visto lo que hemos visto de cómo el sonido, las palabras y las emociones tienen una frecuencia. ¿Ok? Y ya está demostrado y fue lo que vimos. Entonces, esas emociones fue de un video que envió por ahí Francisco, donde dice que las vibraciones de ciertas emociones son altas y bajas. ¿Qué hace una emoción alta y baja? O sea, ¿quién nos dijo que el amor es lo más alto y el odio es lo más bajo? ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos puede decir que no es al contrario? ¿Por qué? Que depende cómo yo emita la emoción, con la fuerza que yo lo haga, ¿no? Sí, pero ¿por qué ese cuadro? ¿Por qué Ah, ese no. cuadro de que el amor es la más alta vibración y que el odio es la más baja vibración? O sea, ¿quién se inventó eso? ¿Quién dijo eso? Y lo dimos por cierto, cuénteme. Si ven que quedan incógnitas, pero hay una manera muy sencilla de resolverlo. Eh, es la manera como tú percibes el mundo. O sea, acuérdate que estamos en un núcleo donde la Tierra es magnética. Ujú. Tus pensamientos, tu cuerpo es un ser magnético, hay magnetitas. Le estoy llevando la secuencia. Por lo tanto, los pensamientos que tú emites hacia afuera son campos electromagnéticos, eléctricos y magnéticos, Ujú. y producen una longitud de onda, que la frecuencia, para que ustedes tengan un punto de partida, es como cuando 81.0 de la radio es Caracol y 77.0 en una frecuencia es RCN y otro número es otra frecuencia, otra emisora y otra. ¿Por qué entra esa longitud de onda? Pues es sencillo, porque esa onda se emiten a determinadas frecuencias de radio y entra en el radio, entra en el aparato. Lo mismo pasa en el ser humano. Entonces, determinadas frecuencias que tú eliges son vibraciones, son frecuencias que tú emites, pero que también permites que entren a tu cuerpo. Esos son las frecuencias. Por eso les pongo de ejemplo el radio, la radio. Lo mismo le pasa al ser humano. Tú eliges qué frecuencia prefieres emitir, pero ¿quién determinó que el odio no puede ser la frecuencia más alta y el amor la más baja? ¿Por qué se da eso? Creencia. Porque estamos en un medio, en un colectivo, donde hace muchos años nos dijeron que la frecuencia más alta es del amor. Ujú. ¿Y qué es el amor? Estamos en un campo magnético, acuérdense, la Tierra es un campo magnético y vibra de acuerdo a lo que tú pienses y a lo que el colectivo social emita en sus pensamientos. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, eh, te dijeron que el amor, como Mafalda, el amor es, eh, entonces el amor es la ternura, es la comprensión, es la compasión. El amor es lo que tú debes trabajar dentro de ti, o sea,
yo le tengo una palabra, es, bueno, vamos a verlo, no me acuerdo, dentro de ti, pero también hacia los demás, hacia los demás. El amor es la manera más sana de pensar, está desprovisto de todo ego, de todo odio, de todo daño hacia una persona. Eso no es el amor es lo contrario, cuando tú no quieres el daño hacia una persona. Entonces, nos han emitido una frecuencia de de las emociones de más altas frecuencias. Cuando tú emites en este campo magnético que es la Tierra, esos sentimientos que les acabo de decir es porque nos han descrito que eso es el amor. Ujú. ¿Ves? Entonces se genera una vibración completamente diferente de tranquilidad, de paz. Pero en realidad el amor viene por una descripción en todo el mundo religiosa. Eso que me acaban de decir es una descripción religiosa. Lo que le acabo de decir es una creencia. En realidad el amor es la neutralidad. El amor es dejar que las cosas fluyan, la neutralidad. En realidad el amor es dejar que la otra persona sea como desea ser. Esa es la neutralidad. En realidad es que la otra persona escoja su pareja que desea, la que vibre, de acuerdo a lo que traiga también de vidas pasadas. La neutralidad es escoger su labor de acuerdo a lo que le guste, pero aquí los conducen, los conducen. Eh, la neutralidad es no emitir conceptos ni críticas, sino dejar que todo fluya. Por lo tanto, los análisis que salen de ti es de acuerdo al almacenamiento de conocimiento que tienes de tu profesión o de tu familia, de lo que has vivido desde que naciste. Esos son los criterios que tú tienes. Entonces, eh, el amor es la neutralidad, tratar de ser neutral cuando estamos ante eso. Que una persona les parezca que no avanza, que no quiere evolucionar, que está impregnada. Claro, claro. Eh, ejemplo, cuando una persona es así, probabilidades, posibilidades, estamos analizando, es porque no tiene, yo le llamo, no tiene ganancias de vidas pasadas. Es decir, no ha vivido unas experiencias espirituales de vidas pasadas donde le haya inquietado la espiritualidad, donde le haya inquietado algo de fuera de lo normal, donde la familia fue muy religiosa, o donde fue cura o fue monja de cualquier religión, o monje de cualquier religión, etcétera, etcétera. Entonces trae eso muy pegado y viene acá y no les deja avanzar, no les deja avanzar, no les deja. O son almas demasiado nuevas que todavía están en un proceso de aprendizaje, entonces ellas no les interesa para nada esto de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces, mire todo lo que viene, puede venir de vidas pasadas también. Entonces, cuando una persona es así, mire todo lo que hay detrás de esa persona, que tengo que tener yo amor. ¿Y cómo se representa el amor? La neutralidad. Respetar su estado evolutivo. Respetar lo que esa persona es, como es. Respetar que esa persona tiene unas vivencias familiares de vidas pasadas y ancestrales, que esa misma persona es la que tiene que salir de ahí. Es la evolución. Es la evolución. Tú le puedes dar pinceladas, después en reunión le puedes ir, por eso utilizo la palabra crecimiento, crecimiento espiritual o transformación personal o crecimiento personal. ¿Por qué? Porque es la palabra que más se les adecua a la mente de ellas. De resto te van a llamar que eres de un fenómeno raro o de una secta. ¿Correcto? Entonces, si a ti te llaman a dar una pincelada, no pretendas transformar a nadie. Eso no es amor. Transformar a alguien a la fuerza, ¿no?
Eso no es amor. Si te da, por eso te digo, puedes sacar ciertos temas que lo inquieten y que tú sabes que les vas a dar en el punto, pan. Ah, ok, sí. Del odio al amor hay esto. Lo importante es que ahora existen muchas metodologías para poder soltar emociones que han quedado atrapadas en el cuerpo. Y hoy en día es muy fácil. Punto. La persona se va y le queda eso. ¡Pah! Ahí. Ahí. Quieto. ¿No? Se va pensando. Y eso que le dijiste lo va a marcar para el resto de su vida. Porque en algún momento va a sentir esa inquietud. Si sintió la inquietud y quiere avanzar, perfecto. Hiciste ya mucho. Pero es esa persona la que tiene que avanzar solita. No emprendas, no intentes inyectarle el cambio y el conocimiento porque tiene un recorrido cada persona diferente a ti. Eso, quien se preocupa, quien se vuelve ansioso por eso, porque la otra persona no ha cambiado, porque eso no es amor. Para que ustedes lo entiendan, eso no es amor. El amor es entre tú más neutral eres y comprendes más esta realidad. Entonces, el trabajo aquí es trabajar contigo, comprender a los demás, pero dependiendo de su estado evolutivo, sin meterse en sus procesos de evolución. Eso queda claro. Trabajar en el yo, pero también en el yo colectivo, ¿no? En el yo colectivo. Entonces, fíjese todo lo que tiene que ver con las vibraciones. Entonces, ¿cómo fue escrito esto? ¿Cómo fueron descritos estas emociones? Pues porque fueron avanzando, que era el amor, que era la bondad, que era la misericordia, que era, o sea, eso fueron palabras que fueron saliendo como una especie de ordenamiento inicialmente religioso, todo eso surgió de lo religioso, es que no hay otro origen. Ustedes se ponen a mirar la historia y no hay otro origen. No estoy hablando de lo católico, estoy hablando de todo el mundo, de todas las religiones, eso viene de allí. Fueron pautas de conocimiento dados y muchas veces lastimosamente manipulados para manipular pueblos. La obediencia, calle, como decían mi mamá y mi abuela, calle y coma significa, y todavía ustedes la escuchan, eh, significa eh, que no hable en la Deje mesa de así. determinados temas y deje así, exactamente. Entonces, hay una cantidad de conceptos, de dichos, de palabras que están todavía allí, acá. Y eso es lo que se pretende excluir, sacar y tomar conciencia de todo eso. Entonces, esas emociones, este señor, que no me acuerdo cómo se llama, bueno, ahora se los digo, eh, ¿cómo pudo sacar esas emociones si ni siquiera en una radiografía ni en una TAC, una resonancia, eso sale? ¿Ustedes han visto que salgan las emociones ahí? Todavía no hay nada para eso. ¿Por qué? Porque la emoción es una frecuencia. ¿Qué es una frecuencia? Eléctrica. Al producirse una secuencia eléctrica, por lo tanto, va al campo bioquímico. Y el campo bioquímico produce un destello, una corriente conductiva que hace producir determinada sensación. Entonces las emociones se traducen básicamente en química, que va al sistema endocrino. El sistema endocrino son las glándulas, determinadas glándulas, va al sistema endocrino. En eso se traduce en una emoción. Por eso es que no sale en ninguna radiografía ni en ninguna resonancia actualmente. No son capaces todavía estos equipos de poder detectar eso. Entonces, ¿qué hizo este señor? Lo hace como una técnica que yo uso con la pendulación. Empezó a mirar junto con el agua y con las emociones, empezó a pendular y a mirar en qué frecuencia estaba cada emoción. Y fue
un grado, una presentación de una tesis de doctorado que él presentó ante su universidad y presentó cómo las emociones tenían determinadas frecuencias y logró calificar el número en grado de la frecuencia y cómo una frecuencia de esta emoción puede afectar en su campo laboral, en su campo familiar, cómo podría tomarse, cómo podría ser, etcétera, etcétera, etcétera. El caso concreto es que ya hemos determinado cómo se presenta ese fenómeno dentro del cuerpo, que no es nada místico. Yo les quiero bajar ese velo místico, que no es nada místico, que sencillamente se da por la magnetita, por el conductor que es el agua, por el campo eléctrico y el campo químico del cuerpo. Se dan las sensaciones. ¿Y quién da la orden? Tu sistema de creencias, tu archivo, tu corazón. El corazón es un archivo, perdón. La mente es un archivo. El corazón es un depósito más emocional. Porque ya se ha logrado descubrir que allí hay conductores, hay neurotransmisores, ¿no? Allí también. Entonces, fíjese lo que encierra todo esto que ustedes están estudiando, la emoción. Las emociones, lo que nos estaba comentando Vanessa, lo que nos estaba comentando Marta, lo que nos estaba comentando Ana, de las sensaciones cuando hicieron el ejercicio. Entienden cómo cuando ustedes hacen ese ejercicio de conexión con ustedes mismos, empiezan a tener conexión con sus archivos y empiezan a tener el manejo importante de esa conexión porque aprenden a tener el manejo de poder variar su química y su física. Por eso se dio la recuperación tan pronta de Elizabeth, la esposa de Francisco. Porque pusimos a rodar, primero que todo, les soltamos una cantidad de emociones que hay atrapadas en el campo químico y eléctrico en el archivo, que ustedes lo describieron. Y en segunda medida, pusimos en funcionamiento sus sistemas más rápido de lo común. ¿Cómo? Pues movilizando sus sistemas como ustedes ya han visto que se puede hacer, que ustedes mismos lo pueden hacer. Pusimos a movilizar la bioquímica, o sea, la alcalinidad, el sistema linfático, lo pusimos a andar a revoluciones más rápidas para que se regeneraran, esas células se reprodujeran y pudiera regenerar esa mano, esa piel. Indispensable, ¿qué fue? Pues soltar sus vivencias, porque es que es la mente la que no lo deja avanzar a esa recuperación. Es el trauma que vivió de la quemadura la que no lo deja avanzar. Ese trauma, ese miedo que vivió cuando se quemó, esa rabia, eso es lo que no lo deja avanzar. ¿Por qué? Porque ya saben, el agua es un conductor, maneja una intencionalidad, las magnetitas de los centros de energía de cada célula transporta información química y eléctrica. Entonces, al soltarle eso de sus archivos, su cuerpo fluyó mejor y hubo una recuperación mucho más rápida, mucho más rápida. ¿Ves? Entonces, yo les voy a enviar un video que habla de este señor, de los esquemas, se los voy a montar en YouTube para que ustedes lo puedan leer, escuchar con calma en la casa. Pero lo que les acabo de decir es, es la parte original de donde se producen estas frecuencias de emociones, de sonidos. Por eso es que los sonidos pueden sanar y las palabras, ¿no? Entonces, eso tiene un sentido que es pura física. No es más, es pura física. No es más. No es más. No es nada místico. Bueno, vamos a hacer un ejercicio hoy de las emociones. Vanessa nos quiere contar un ejemplo para poder
¿Ustedes cómo describirían eso teniendo en cuenta como si les estuviera pasando a ustedes? ¿Cómo harían ese análisis? Vanessa, Monita, ¿no la vemos? Si le pones volumen, le escuchamos mejor. Que estás en mute. Está cortado tu micrófono. Ya, ya, Ya. ya. Es que no sé por qué me está sacando y vuelve y me mete y me saca, no sé. Bueno. Ok, entonces el caso de mi papá, ¿no? ¿Qué quieres que hable del caso de él? Eh, ¿Qué tiene? demencia, no, no, ¿Qué eh, diagnóstico tiene? demencia vascular causada por la diabetes y la edad y un golpe que tuvo una contusión en la cabeza. Entonces tiene inflamación en el cerebro, ¿Reciente? le- como 3 años. 3 años. Sí, se ha ido, en esos 3 años ha ido, el progreso fue increíble. Y entonces, claro, le combinan las enfermedades y la edad diciendo que eso es culpa de eso, y más que todo, pues sí, diabetes y el golpe. También se le dictamina como Alzheimer porque está muy bajito ya a nivel de una proteína en la sangre, tiene muy bajito el nivel donde dice que así es como están detectando ahora el Alzheimer. Entonces, ese es Entonces, el ¿qué buscarían diagnóstico. ustedes aquí? Demencia, llamémoslo así, Ujú. demencia en el diccionario, en el libro, y ubicarían diabetes, busquen Ok. diabetes. eh, Básicamente son esas dos, ¿no? Y Alzheimer. Sí. O sea, le determinaron fue, bueno, pueden buscar Alzheimer y demencia. Sí, es que el tipo de demencia que le dijeron que tenía era demencia vascular. Ok. O sea, entonces sí, yo hasta ahorita también me vengo a enterar El que tipo. el Alzheimer tiene varios tipos y que la demencia tiene varios tipos. Entonces, como él cumple ahorita 70, pero todo esto le empezó a raíz, bueno, lo estoy racionalizando, pero el golpe sí tuvo mucho que ver porque él de verdad que no tenía. Y la otra es que él, que digo yo, tiene más como más fuerza que toda la familia de él ha sufrido de Alzheimer. Ok. Entonces hay algo generacional. Genético, toda la familia es diabética y Genético Alzheimer. no, generacional. Generacional. Ujú. Entonces, vamos a buscar aquí. Pues vamos a buscar y Alzheimer. Entonces es Yo demencia, Vamos a encontré buscar diabetes. Alzheimer y diabetes. Vamos a buscar diabetes. pero a mí me sale es demencia senil. Esa no es la misma, ¿o sí? No, no, no es. Demencia vascular. Sí, se llama demencia vascular, pero en la familia todo es diabetes y les han pronosticado lo del Alzheimer. Lo que pasa es que mi papá, a raíz del golpe, él decía, no le salía Alzheimer porque ya le habían hecho los exámenes y no le salía Alzheimer. Simplemente le dijeron, esto se llama demencia vascular. Ok. Voy a Ya, dejarles ok. voy a dejarles esto como tarea y en la próxima ustedes me van a sacar todo. O sea, lo que más les llama la atención, lo básico que tiene que ver con la diabetes, que tiene que ver con la demencia vascular o la generalidad de demencia, que tiene que ver con el Alzheimer, ¿correcto? Hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo conozco al papá de Vanessa, él es un músico. Digamos que él creció en un ambiente donde posiblemente no tuvo la oportunidad de conocer esto de lo que estamos hablando, entonces ponerse uno a hablarle de esto le va a parecer extraño. ¿Por qué? Porque él ha sido conducido a una zona de confort donde prefieren llevarlo a donde el cristiano o donde el padre o donde el Exacto. adventista o donde etcétera prefieren. ¿Por qué?
porque es el foco de sanación de ellos, es una cultura, Ujú. ¿correcto? Entonces, ponerse a uno a hablarle de esto va a perder el tiempo. Y posiblemente, si fuera un paciente, por ejemplo, posiblemente va a ir a una o dos terapias y no vuelven. ¿Ves? Porque les va a parecer extraño lo que tú haces. Claro. Entonces, en este caso, aparte de lo emocional, el término general es que acidifica el cuerpo, lo vuelve ácido, baja la frecuencia. ¿Qué es volverlo ácido? Que baja la frecuencia de las emociones, como les acabamos de hablar. Baja la frecuencia del cuerpo, baja mucho esa frecuencia, esa vibración del cuerpo. Y es un nido especial para todo este tipo de virus, bacterias, hongos, virus, bacterias, hongos y parásitos. Es un nido especial. Muchos de lo que tiene el papá eh, puede tener un alto componente de esto que les acabo de decir. Ellos no son conscientes de eso. Le van a decir a nivel médico, alopático, que es producto ya de una generación por su edad, que es producto ya del paso del tiempo. Lo están matriculando y lo están programando en programas de envejecimiento. Eso pasa, eso pasa. Eso es lo que vamos a hablar. Entonces, ¿qué tienen que hacer con ellos? Generalmente, ¿qué tienen que hacer, qué hay que hacer con ellos? Como no entienden lo que le vas a decir, eso es experiencia para ustedes cuando algo así esté pasando. Lo primero que tienen que hacer es una desparasitación y una búsqueda de hongos y posiblemente de bacterias viejas que han sido maltratadas. Maltratadas. ¿Mm? Y por lo que les acabo de decir de la doctora, los últimos descubrimientos van a que estos bichos son entidades ya que han avanzado y evolucionado bastante a tal punto de que son capaces de manejar mentalmente al ser humano y acabar y producen toxicidad. El popó de un virus, el popó de una bacteria, son químicos que quedan almacenados en el cuerpo y generan tóxicos en el cuerpo y con el tiempo no permiten que fluya la energía por allí y entonces intoxican el cuerpo, ese estiércol de estos virus, de todos estos hongos, virus, bacterias. Imagínense cuando están penetrando ya la célula, que son demasiados minutos, pues la célula está taponada, ni entra ni le sale alimento, ni entra ni le sale energía. El campo eléctrico está totalmente inhibido. Entonces es cuando generan que se deterioren los tejidos de determinadas zonas. Entonces hay que, de manera natural, hay que desparasitar y desbloquear todo esto, pero con algo bueno. Hoy en día hay muchas cosas buenísimas, buenísimas. Yo me estoy haciendo una ahora, ¿no? Porque hay que estarlo haciendo, por las comidas, más que todo es por la ingesta. Entonces, lo primero que hay que hablarle a él es de hacer una limpieza generalizada de todo esto y de limpiarle todo esto con métodos naturales, con métodos naturales. Hay Sandra y yo, Sandra Gine y yo tenemos una amiga en común, no la estamos nombrando, que en este momento tiene unos nódulos, le está dando un nódulo acá, eso le empezó a pasar a mi mamá, unos nódulos en la garganta y posiblemente empiecen a salir en el estómago. Mi mamá nos avisó tarde, que ella vivía en otro lado, no se comía todo, no avisaba y cuando nos vino a avisar estaba muy avanzado. Entonces, eh, regularmente en esto acuden a las quimioterapias y a la radioterapia, ¿por qué? Por lo que es lo que se tiene a la mano. Pero no tienen en cuenta una desparasitación, no tienen en cuenta una limpieza de virus que es de allí, es lo que inflama. Esto es pura inflamación del sistema linfático, no es más.
Eso es una inflamación severa y un taponamiento del sistema linfático. Bueno, tú te encargas de comentar. La otra persona verá si te cree o no te cree, si quieres seguir tu línea o no quieres seguirlo. Por eso es el libre albedrío y el amor es dejar entonces que esa persona encuentre lo que ella quiere localizar y a ver si le da resultado. Si no le da resultado, eh, pues se quedó estancada y no encontró lo que buscaba. Entonces, es una persona que sabe bastante de estos temas. Entonces, a veces nosotros escogemos, sabemos tanto y cuando vamos donde un terapeuta, nosotros mismos nos encargamos de bloquear la terapia por tanto conocimiento que tenemos o por muchas lecturas. Es conocimiento o por muchas lecturas, destrezas en ciertas cosas. Entonces bloqueamos. Por eso, por ejemplo, yo cuando soy consciente de que nosotros mismos bloqueamos, cuando consideramos que la persona no está por el lado donde nosotros estamos, eh, o creemos saber más que él. Entonces bloqueamos la terapia. ¿Qué hay que hacer? Ir a donde una persona que maneje todo esto que le estamos diciendo y cuando vamos allá, desinhibirnos. Ponerme neutral. Acepto energéticamente todo lo que esta persona me va a hacer en amor a mí, me va a hacer amorosamente a mí, en esto y en esto y en esto. Sí, ok, listo. No estar analizando la terapia, no estar juzgando en la terapia, es que este no me dijo lo mismo que este, entonces yo le creo más al otro, entonces yo fui a donde el otro, entonces yo le creo más al otro. Ese es el conflicto que se forma en los médicos y los terapeutas. Entonces, no va a fluir y vamos a bloquear la terapia. Hay que ir allá y abrirnos, abrirnos, abrirnos. Ya, totalmente. Cuando vamos a la persona de nuestra confianza. ¿Cómo buscamos a la persona de la confianza? No es el médico que tenga 20 títulos, el terapeuta que tenga 30.000 títulos, no es eso. No. Es el que tenga la experiencia y tenga conocimiento de esto que estamos hablando. ¿Ves? Si ustedes van a ir a una persona que dice, no, esto no vaya, no vaya. Sencillamente, no vaya. ¿Correcto? Entonces, lo primero que yo le dije a esta persona es, yo conozco una planta que tiene registro sanitario en Perú. ¿Por qué? Porque le dije, no trabajé más con ella, ella tampoco quiso volver de pronto, porque está buscando algo mágico, algo que le digan, quite esta emoción de acá y quite esta otra y ya, ¡uf! Se fue. No, es que ella misma está bloqueando la terapia. Eh, Sandra Ginés, ¿me está escuchando? Sí, sí, señor, es que incluso te voy a adicionar, cuando les dan las noticias, cuando nos dan unas noticias así de fuerte, pues uno lo que quiere es buscar como una cura rápido, ¿cierto? Entonces, emocionalmente, pues la persona de la que habla, Pablo, ella quiere ya sanarse y tiene que hacer un procesito que también le está ayudando Pablo y pues sí ha bloqueado muchas cosas porque quiere ya ver un resultado pronto. Entonces, por eso Claro, entiendo a eso, a lo que te refieres, que va bloqueando. cuando nosotros los médicos, acuérdense que yo soy un médico homeópata y un médico chino, pero también tengo una formación en derecho, ¿no? Eh, tenemos conocimiento y no nos funciona lo que tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué me está pasando? Quiero ya y no me funciona y quiero quedarme ya y no me funciona. Es porque está en un camino equivocado y no está entendiendo, comprendiendo qué es lo que está pasando. Y se bloquea, y bloquea la terapia. Entonces, a ese nivel, a ese tipo, a estas personas, hay que darles algo físico que las pueda recuperar.
No hay otra salida. ¿Por qué? Porque si va, hay que hablarle de lo físico. ¿Por qué? Porque está bloqueada ella misma y no quiere salir de allí. Entonces, hay una planta peruana que yo localicé precisamente en la búsqueda de lo de mi señora madre, que eh, sube la alcalinidad del cuerpo y va directamente a la célula y quita una enfermedad tanto que levanta pacientes terminales, ¿no? Levanta pacientes terminales. En un 70% levanta pacientes terminales ya que le dijeron no más, se va a morir mañana. Los levanta en un 70%. El otro 30% es por alguna razón física que ya debe haber demasiado deterioro. SIDAs, Parkinson, demencias, lupus. Bueno, esto lo saca del lío físico. Esa planta lo saca del lío físico. Hay que trabajar luego la parte emocional, porque posiblemente le vuelva a dar en unos meses. ¿Por qué? Porque vuelve a acidificar el cuerpo. ¿Ves? Entonces, en el caso de esta conocida, le dije, vaya, esta planta le mandé lo que estamos hablando. Se la mandé, observa la literatura, observa el INVIMA, observa los testimonios que hay frente a esto. Yo conozco uno ya aquí en Bogotá, dado por mí, enviada por mí, conseguida la planta por mí, y con un cáncer. Y entonces te lo envías. Estamos poniendo un ejemplo. Te lo envías. Si la persona no quiere abrirlo, no quiere leerlo, ay, no, es que eso me da esto, eso me da tal cosa, eso yo no lo he abierto porque es que, o sea, no es el momento de que esta persona reciba ese tipo de ayuda física. ¿Y qué prefiere? ¿Qué prefiere? Como no tiene más herramientas, prefiere la quimioterapia y la radioterapia. Y ahí se va a quedar. Entonces, ¿qué hace uno? ¿Qué hace la frecuencia del amor en ese momento? Ser neutral. Cuento el caso y lo expongo es por lo que le comento que eh, cómo es el término y cómo nosotros mismos podemos bloquear. El conocimiento puede bloquear en muchas ocasiones. ¿Ves? Eh, entonces, hay otra, igual física, muy buena, pero ¿qué requiere? Pues eso es una enfermedad que lleva siquiera 20 años, 25 años formándose. Eso no nació de la noche a la mañana. ¿Qué hay que hacer? Desparasitar, desintoxicar. Hay que porque estos bichos son los que empiezan a taponar todo eso. ¿Te van a creer o no te va a creer? Bueno, allá, por eso digo, la lectura de la persona de lo que quiere hacer. ¿No? Fue lo primero que hablé yo y le hablé yo. Hay un virus de esto y esto, de estas características, de esto y esto, de esto. Esto no genera, esto no te pongas a, si te dicen que es una, no sé qué, no, eso es una inflamación del sistema linfático porque está bloqueado, está muy densa la linfa, hay que desinflamar. ¿Y cómo se desinflama? Quitando esa toxicidad que hay allí, producto de muchos parásitos o bichos que hay allí. ¿Y cómo estas dos plantas y otras metodologías que conozco yo sueltan eso de manera física? De manera física. Pero no quiere decir que yo me sané y que hay que, ya, listo. Hay que esperar la próxima enfermedad dentro de 5 años. No, no, no. Hay que mirar por qué se me están presentando con esa ansiedad todo, por qué yo estoy autobloqueando la terapia, por qué me afanó de que tengo cáncer y que tal, lo de ella. Mira, es demasiado fácil. Se los digo así, yo he resuelto estos casos, demasiado fácil, pero a veces el conocimiento puede bloquear una terapia. Entonces les pongo en caso de que cuando ustedes están investigando dentro de ustedes, deben de ponerse, como ya han adquirido cierto conocimiento, deben ponerse neutrales.
Separo mente, vacío y espíritu. Separo para estar en la neutralidad. Y que lo que me esté haciendo yo no vaya a influirme en ese tipo de cosas. Entonces, quedamos. La próxima, esto queda aquí entre nosotros, ¿no, Sandra Ginette? Sí, señor, tranquilo. Bueno, la próxima es la última clase que vamos a tener. Vamos a hablar vamos a seguir hablando de esto de las vibraciones, a seguir hablando de de la lectura que ustedes pueden hacer de todo este tipo de cosas. Hoy casi que les solté el resumen de todo lo que han visto, de casi todo lo que han visto, y vamos a hablar del caso del papá de Vanessa. ¿Sí? Ustedes me van a decir las tres cosas que dice Vanessa que es. Vamos a analizarla en 10 minuticos, que encontraron, el resumen que encontraron, y cómo, si fuera un caso suyo de estos, ¿qué harían ustedes dentro de ustedes para conectarse con ustedes mismos y poder localizar? En ocasiones, mientras que ustedes cogen destrezas, hay que utilizar cosas físicas, como lo que les acabo de decir. Hay que usar cosas físicas. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a ustedes a tener el talante de poder movilizar cualquier sistema dentro de ustedes y poder evacuar cualquier virus, bacteria, hongo, parásito dentro de ustedes, poder evacuarlo por la vibración. Poder evacuarlo con la vibración. Pero eso se requiere trabajo, ejercicios, y cuando no se tiene lo suficiente hay que usar lo físico, ¿correcto? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? ¿Cómo, ¿Quedó cómo entendido? cómo podemos hacer nosotros para, o sea, haciendo ese mismo ejercicio, nosotros podemos determinar si tenemos algún parásito y cómo atacarlo? Claro, claro. Si un examen a usted le sale que tiene cándida, claro, para la cándida está el aceite esencial de orégano, ¿no? Eh, eso es físico. Sí. Pero si le sale una cándida, quiere decir que fue adquirida o a nivel familiar. Muchos de esos son adquiridos desde que nacemos, desde el vientre materno. Muchos ya cuando nacemos con las comidas, desde que alguien esté contagiado en la casa de cándida, se lo pega a la familia. Así de sencillo, se lo pega. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros si vivimos con la familia? Tratar a toda la familia de la cándida. Pero también cuando aprendemos a entrar dentro de nosotros, tenemos muchas metodologías para trabajar. Una es traer de allá, una alta vibración de electrones que entre a cada rincón de tu cuerpo, poder alcalinizar el cuerpo y soltar la cándida. El cuerpo te obedece, sueltas la cándida, o por lo menos la rebaja a la mínima expresión. Lo mismo pasa con cualquier virus o cualquier parásito, cualquier bacteria. Pasa igualito, igualito. Pero se requiere trabajo. Se requiere trabajo. Y hay muchas metodologías para eso, ¿no? Metodologías para ese tipo de cosas. ¿Qué más preguntáis? Pablo, entonces, la misma bacteria, por ejemplo, la que no es, la que no nace con uno, por ejemplo, la Helicobacter pylori, que se genera de cosas, de alimentos maltratados y eso, ¿también hay que tratarlo? Se puede tratar físicamente y también energéticamente. Las dos. Esa es una bacteria fuerte que las personas no la saben tratar y con el tiempo produce mucho deterioro. Es que detrás de las bacterias, detrás de la bacteria está el hongo, porque las bacterias defecan.
Los hongos se comen la materia fecal, la toxicidad. Detrás del hongo está el virus. Se pega el virus porque acidifica el cuerpo. Detrás de todo esto están los parásitos, que se comen todo eso también. Y la comida humana. O sea, eso es una secuencia. No solamente se está el Helicobacter, es que es una cadena. Y vuelven tóxico el cuerpo. Por eso es que se inflama el sistema linfático. Por eso es que el Helicobacter produce gastritis, hernias diatales, etcétera, etcétera. Y también manipula mentalmente. Tienes que verte este video completo cuando lo publique, porque aquí hablo al comienzo de cómo los virus y las bacterias nos manejan los pensamientos. ¿Ok, Ginette? Sandra, ¿me escuchaste? Sí, 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 señor, sí, señor. Sí, te escucho. Ok. Entonces yo lo veo Ve, completo. escúchalo con calma y todas cosas. Y a nivel didáctico hablamos de Viviana, ¿no? No, no fue nada negativo. Sí, no, no, no te preocupes. Bueno, como decían los abuelos, ¿te acuerdas que aquí pusimos un ejemplo? Coma y calle. No sale de Sudamérica porque además está grabado. No es mi culpa. Bueno, voy a detener aquí ya la grabación.